Cuando se viaja a Roma, uno se prepara para sumergirse en siglos y siglos de historia. A través de la arquitectura, del urbanismo, de la escultura y de la pintura. El visitador se enfrenta cara a cara con la grandeza del Imperio Romano, la austeridad espiritual de la época medieval y las maravillas del Renacimiento y del Barroco. Todo ello impregnado de la cultura cristiana que late en las raíces más profundas de esta ciudad milenaria. Y es precisamente en el corazón de Roma donde se encuentra el Estado de la Ciudad del Vaticano, nación independiente gobernada por el pontífice. Pues bien, a pesar de ser el país más pequeño del mundo, el Vaticano custodia y conserva algunos de los tesoros más valiosos de la historia del hombre. De hecho, no todos saben que tras los muros pontificios, al lado de los famosos museos vaticanos, se cela una de las bibliotecas más importantes del mundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana, o simplemente la Biblioteca del Papa. Nos encontramos al interior de los muros pontificios, en el llamado Cortile del Belvedere. Bienvenido, Padre Mitch. Mil gracias. Bienvenidos a nuestra biblioteca, Padre. Muchas gracias por invitarme a la Biblioteca Apostólica. Su presencia aquí representa un gran honor para nosotros. El honor es todo mío. ¿Pasamos a verla? Adelante. Nos encantaría que pasara. Desde sus orígenes, la Iglesia ha demostrado un gran interés por la palabra escrita, vía de comunicación predilecta para conservar y transmitir la Sagrada Escritura. Y no solo. Desde sus inicios a mitad del siglo XV, la Biblioteca Vaticana ha ido recogiendo, conservando y poniendo a disposición de estudiosos de todo el mundo obras provenientes de numerosas áreas de estudio, tanto sacras como profanas. Entre los tesoros guardados en las entrañas de la biblioteca destacan textos de la envergadura intelectual de la Eneida del Virgilio del I siglo después de Cristo, obras de gran valor artístico y teológico como la reproducción de la Divina Comedia de Dante, realizada por el príncipe humanista Federico de Montefeltro, o documentos epistolares de inestimable valor histórico documental como la serie de cartas firmadas por Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante. Con un patrimonio que cubre un arco temporal de más de 2500 años, la Biblioteca del Papa ha demostrado a lo largo de los siglos su carácter esencialmente humanístico. La historia de la BAV, la Biblioteca Apostólica Vaticana, se puede entender viendo cuál es la naturaleza y el contenido de esta biblioteca. Contrariamente a lo que se piensa, la BAV no es una biblioteca religiosa como tal. Nació durante el Renacimiento. Fue fundada por un papa de esa época, Nicolás V, en el año 1451, que envió a coleccionar manuscritos, muchos de la Biblia, pero también de otros muchos temas. Formalmente, fue el Papa de la Capilla Sixtina, Sixto IV, quien fundó la BAV de manera definitiva en 1475. La primera sede de la biblioteca aún se puede visitar y se encontraba en la parte opuesta del patio del Mirador.
Quella di Sisto IV. La de Sixto IV está pintada al fresco, y también había un gran fresco de cuando el Papa nombró al primer prefecto de la biblioteca. Hacia finales del año 1500, la biblioteca se trasladó a su ubicación actual, en la época de Sixto V, cuyo papado duró solo 5 años. Il Papa che è stato solo 5 anni. Durante el breve pontificado de Sixto V, la Biblioteca Vaticana goza de fama internacional y es considerada la biblioteca más rica del mundo. Por este motivo, el Papa decide ampliar los locales y en solo 2 años, la Biblioteca del Pontífice inaugura una nueva sede, donde ha seguido creciendo hasta nuestros días. La Biblioteca Apostólica es parte integrante de los instrumentos necesarios para el ejercicio del ministerio petrino y para el gobierno de la Iglesia. De hecho, no todos saben que de todas las instituciones que forman parte de la Santa Sede, la biblioteca es la única propiedad exclusiva del Pontífice. A través de la biblioteca, el Papa, junto al cardenal bibliotecario y al prefecto, afronta la realidad histórica y cultural del presente, aprendiendo del pasado con una perspectiva proyectada al futuro. Y precisamente debido a la suma importancia de la biblioteca, desde finales del siglo XV, el prefecto vive físicamente en los locales de la misma para responder a las necesidades inmediatas que puedan surgir día tras día. Monsignor Cesare Passini. De modo que, Monseñor Cesare Passini, usted es el prefecto de la Biblioteca Apostólica y vive aquí. Pero ahora, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos va a llevar? Vamos hacia la biblioteca y estamos recorriendo la galería en la que hay inscripciones del antiguo mundo romano, del Imperio Romano, de los emperadores, de los Augustos. A este lado, en cambio, encontramos las inscripciones que provienen de lugares cristianos, por lo general de las catacumbas. Contienen mensajes de esperanza, como cuando confiaban a su amada al más allá. Mientras estamos entrando en la biblioteca, es la entrada tradicional que los eruditos han atravesado durante siglos, cuando venían aquí a consultar nuestros manuscritos. Estos no son libros, son piedras, pero son parte de la biblioteca. Este pasillo es muy bello, desde las inscripciones en la piedra hasta la escritura en los libros. La biblioteca está interesada en todo lo que se escribía y que transmitía un mensaje, una historia, algo que nos hace conocer al hombre. Nada que sea verdaderamente humano es extraño a la Iglesia, y es precisamente gracias a su interés por lo humano lo que hace de la Biblioteca Apostólica Vaticana un lugar privilegiado donde estudiosos de todo el mundo tienen acceso a más de 1,5 millones de libros, a casi 200.000 manuscritos y a más de 600.000 obras de extraordinario valor, entre medallas, monedas, fotografías, grabados y dibujos. Lo único que se les pide es un estudio serio, con buena fe, desinteresado y de calidad intelectual. Ahora pasamos de las inscripciones en piedra a los escritos en pergamino, en papiro, en papel, y finalmente podemos ver los libros. Todos los escritos son importantes para la biblioteca, pero estos libros son los más importantes. Bueno, este libro en particular es muy importante para mí porque es el Codex B. Cuéntenos algo sobre él, por favor. Tell us about this. Explain this to us, please. È un famoso codice della Bibbia. Es un famoso código bíblico, toda la Biblia en griego, y de mediados del siglo IV. Se piensa que el emperador Constantino pudo haber asignado el dinero para comprar el pergamino y lograr que se escribiera un libro tan grande y tan valioso.
Se interesó por los escritos cristianos y aporta también el testimonio de cuando el imperio se hizo cristiano. E quindi anche la testimonianza di quando l'impero, diventato cristiano, si è interessato agli scritti cristiani. And this is the oldest Y esta es, como Biblia completa, la copia más antigua de la Biblia entera, la más antigua que tenemos. It's the oldest one we have. Come edizione nel testo greco è la più antica completa. Como edición con el texto griego es la más antigua y completa. Luego vinieron otras ediciones extendidas también en latín, incluso en sirio, pero la primera gran edición fue esta. Y por eso estamos orgullosos de tenerla en la biblioteca. Llegó al iniciarse la biblioteca, quizá no con el Papa Nicolás V, pero sí con su sucesor casi inmediato, Sixto IV. Desde luego estamos seguros que en 1475 ya estaba aquí, tal vez traído por un patriarca de Constantinopla para el concilio de Ferrara y Florencia, en el que trató de unir a los cristianos en 1439. Entre los tesoros de la Biblioteca Apostólica Vaticana destaca uno por su inestimable valor histórico y religioso, el papiro Bodmer. Transcrito a inicios del tercer siglo después de Cristo, es el manuscrito más antiguo que se conoce de los evangelios de San Lucas y San Juan. En 2006, un benefactor estadounidense, Frank Hanna III, lo donó a la biblioteca y desde ese momento, el papiro es conocido también como papiro Hanna. And this is what many people still do. But this También es muy importante. Estábamos abriendo el Evangelio de Juan. ¿Qué es este papiro? What is this papyrus? Questo è un papiro che contiene il Vangelo secondo Este es un Luca, papiro que contiene el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hay partes fragmentadas porque en la conservación se ha perdido algún pedazo, alguna parte, pero es un librito que contiene en su conjunto tanto a San Lucas como a San Juan. Ambos documentos son importantes, entre otros porque es muy antiguo, siglo IV, y nos aportan un texto que finalmente es parte integrante de la Biblia. Pero aquí estamos 2 siglos antes y tenemos un amplio testimonio de los evangelios. De hecho, en esa época vivía San Ireneo de Lyon, que aunque finalmente fuera a Lyon, era en realidad de Esmirna, por lo que era una persona que conocía el mundo griego y el mundo latino. Este de Ireneo de Lyon es un texto muy importante como referencia de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, precisamente en ese orden. Y aquí tenemos un testimonio físico del pasaje del Evangelio según San Lucas. Termina aquí. Hay un espacio y comienza el Evangelio según Juan. Así que hicieron un librito solo con Lucas y Juan. ¿Por qué? Pues debido a que no se puede usar el papiro con un archivo que es demasiado grande, ya que el borde no se conserva. Así que debe haber otro con Mateo y Marcos que no ha llegado a nosotros. Pero este ha llegado y estamos orgullosos de tenerlo. Ma questo è arrivato e siamo fieri di averlo. We want to thank you. Quisiéramos darle las gracias por su trabajo y el trabajo de todos aquí. Preserva y continuará preservando para el futuro. Muchas, muchas gracias. Thank you to you. En breves instantes volveremos con más en Vaticano. Continuamos nuestro viaje por la Biblioteca Apostólica Vaticana fundada por Papa Nicolás V a mitad del siglo XV. Tras acceder a la biblioteca a través de la Galería Lapidaria, antiguo ingreso creado durante el pontificado de Sixto V, nos dirigimos a una de las salas más emblemáticas de esta institución, situada en el piso más alto del edificio, la Sala Sixtina.
Con una superficie de 1000 metros cuadrados, fue considerada durante siglos la sala de consultación más grande de Europa. Dividida en dos grandes naves de 70 metros de largo, iluminadas por la luz natural de 14 ventanales, la Sala Sixtina es una obra maestra de la técnica de la pintura al fresco. El ciclo iconográfico, ideado para decorarla, gira alrededor de un tema principal: la celebración del libro y de la palabra escrita. Entrando a través de la puerta que conecta el vestíbulo con el Salón Sixtino, el visitador se encuentra cara a cara con una fila central de pilares cubiertos de pinturas al fresco que narran la historia de los alfabetos. We see these pillars tell the story of alphabets. Vemos que estos pilares cuentan la historia de los alfabetos, los orígenes en Oriente Medio, en Egipto, en Grecia, en latín, hasta los etruscos y armenios y los alfabetos del pueblo eslavo. Armenian alphabet and the alphabets of the Slavic peoples. This brings out a key element. Esto pone de manifiesto un elemento clave de los pilares que sostienen la Biblioteca Pontificia, That this apostolic library exists que esta biblioteca apostólica existe porque las letras son la base de la escritura de las palabras. Al tener estos diferentes alfabetos, los idiomas de la raza humana pueden expresarse en letras que se ajustan a los sonidos que hace cada idioma. that conform to the sounds each language makes. And this Esto es lo que posibilita que las palabras humanas sean enviadas a otros lugares en los que el orador no está presente. Puede enviar un mensaje muy lejos. you can send a message far away. Tras la historia de los alfabetos en las columnas centrales, el ciclo iconográfico continúa a lo largo de los dos muros laterales, donde los frescos narran por una parte la historia de las bibliotecas desde la antigüedad hasta el Renacimiento, y por otra, la historia de los concilios ecuménicos. But also, as this apostolic library witnesses to, Pero también, como lo atestigua esta biblioteca apostólica, puedes hacer que las palabras humanas se transmitan a las generaciones futuras. La gente puede hablar en el extranjero y la gente puede comunicarse a través del tiempo gracias a la escritura. Un invento humano increíble. human invention. But we also see portrayed in the frescoes on También vemos retratada en los frescos de una pared una historia de las bibliotecas, comenzando con Moisés poniendo la ley de Dios al cuidado del sacerdote Aarón. God in the care of Aaron the priest. And then later on, we see Esdras also. Y más tarde vemos a Astros, también después del exilio en Babilonia, comenzando una biblioteca hebrea. Presenta las otras grandes bibliotecas del mundo, como la de Atenas, donde los griegos comenzaron a coleccionar sus libros. Their books, the library in Babylon, which La biblioteca de Babilonia, que tiene en su interior la figura de Daniel involucrado en ese conocimiento, de modo que una persona religiosa de la propia tradición de fe del antiguo Israel está involucrada en eso. Y luego vemos cómo el último rey de los romanos trató de quemar un libro, los oráculos sibilinos, que consideró que no lo elogiaba lo suficiente y acabó quemándolos todos menos dos. Pero más tarde, el emperador Augusto coleccionaría libros y su reinado se convertiría en un periodo de gran afición por la colección de libros. Observamos también las bibliotecas que desarrollaron los cristianos en la gran ciudad de Jerusalén. and then in the city of Caesarea Maritima. Los padres cristianos reunieron libros y más tarde, en la capital política Cesarea Marítima, se recabaron más libros cristianos gracias a un gran estudioso de la Biblia. Fue el primero en comparar diferentes textos con la Biblia. También tenemos la gran biblioteca que se inició con los apóstoles en Roma.
pero que luego culminó también en Roma con la colección de libros del Papa. Los sumos pontífices, ya desde los primeros siglos, recopilaban libros y en un sentido retrotraen esta biblioteca que fue iniciada por el Papa Nicolás a todos los siglos que recuerdan estos libros de aquí. And continued on through the centuries, gathers these books here. The church cares deeply about passing on the knowledge, and it's the knowledge of all things. La Iglesia se interesa mucho en transmitir el conocimiento, el saber de todas las cosas. Es importante que comprendamos esto como parte de la naturaleza de esta biblioteca. Pero también vemos que la otra pared está llena de frescos sobre la historia de los grandes concilios de la Iglesia. Of the church. And this is key for understanding the purpose of this library. Y esto es clave para entender el propósito de esta biblioteca. Por un lado, diversas personas utilizaban la lógica humana para tratar de comprender a Dios, pero entonces redujeron a Dios a su propia lógica y no dejaron que la palabra de Dios ampliara su conocimiento. Vemos entonces que se equivocaron y cometieron un gran pecado denominado herejía, la cual consiste en tomar parte de la verdad fuera del contexto de la verdad en su totalidad. Which is to take a part of the truth out of the context of the whole of truth. And what they do at these councils. Y lo que hacían en estos concilios, comenzando por Nicea en el año 325, fue reunir el conocimiento de Dios en las Escrituras. Por eso en cada concilio la Biblia es entronizada en el centro mismo del concilio. At the very center of the council. But they use human logic. Pero utilizaban la lógica humana, el conocimiento humano, sometido a la revelación de Dios y a su obra a pesar de las dificultades. Work through the difficulties. People like Arius. Gente como Arrio, que negó la divinidad de Cristo, dijo: no, solo es un superhombre, un super ser humano. Más tarde vemos que en el concilio de Constantinopla, que ellos también estaban lidiando con la negación de la divinidad del Espíritu Santo. Después vemos el problema que se presentó en el concilio de Éfeso, donde no entendieron la manera en que Cristo es una persona divina con dos naturalezas distintas. Ese fue el concilio en el que ellos comprendieron que María es la Madre de Dios porque Jesús es Dios. Ella tiene la divinidad dada, pero Él es divino. Jesus is God. She didn't give him divinity, but he is divine. They go on with the other councils. Le siguieron otros concilios tratando una variedad de problemas tales como: ¿tenía Cristo una voluntad? ¿O tenía dos voluntades, una humana y otra divina? En otras palabras, ¿es verdaderamente humano y divino? En todos estos concilios se reunieron para trabajar combinando la ciencia humana y, lo más importante, la ciencia divina. Y concluyendo toda esa sabiduría, sin una biblioteca como la Gran Biblioteca Apostólica aquí en el Vaticano, no tendríamos manera de ayudar a que ese conocimiento se uniera. Este es un servicio enorme de la Iglesia, un servicio que sirve para ayudar a una comprensión más profunda de todo el saber, así como en el conocimiento de Dios, tal y como Dios se revela a sí mismo. To aid us in this deeper understanding of all knowledge, as well as the knowledge of God, as God reveals himself. En breves instantes volveremos con más en Vaticano.
Cuando se habla de la Biblioteca de los Papas, muchos piensan en un lugar misterioso, donde se esconden documentos secretos y obras prohibidas. Nada más lejos de la realidad, ya que una de las vocaciones fundantes de la Biblioteca Apostólica Vaticana es la divulgación, dar a conocer al mundo los tesoros que custodia y conserva para las futuras generaciones. Un patrimonio que comprende no solo libros y manuscritos, sino que cuenta también con obras gráficas de inestimable valor histórico y un importante arsenal de monedas y medallas. A la vocación divulgativa se suma la misión de conservar y restaurar los tesoros de la biblioteca. Para llevar a cabo esta misión, Papa León XIII creó el Laboratorio de Restauración a finales del siglo XIX. Cuando se habla de libros se piensa siempre en el texto, pero nosotros los restauradores y conservadores nos dedicamos sobre todo a la parte material del texto. Y aquí en este libro se ve que el libro antiguo nos transmite mucha historia también con su parte material. Por ejemplo, le quiero hacer ver, este libro ha sido muy usado, ha sido también muy querido en el monasterio donde ha estado. Tan querido y tan usado que ve que todos los ángulos están muy consumidos. Ha sido muy reparado. No puedo hablar de restauración. Para intentar que durara más, han hecho aquí una reparación un poco fea, ¿no? Pero querían que durara. Tenía aquí unas telas para cubrir y proteger las miniaturas. Una dedicación al libro magnífica. Y bueno, le quiero enseñar también, por ejemplo, algunos de los daños. Por ejemplo, esto es el típico daño de tintas metalogálicas que corroen el papel. That's a major problem with paper. Sí. When they used to make it out of Ese es uno de los principales problemas del papel. Cuando lo hacían con piel de animales era más fuerte, pero el papel también está hecho con químicos y reacciona a los químicos, y los químicos de la tinta acaban por traspasar el papel. Sí, de hecho los restauradores no solo tenemos que saber usar nuestras manos, sabemos química, paleografía, codicología, estudio del manuscrito, estudio de los materiales, de la historia de los materiales. Como usted ha dicho muy bien, cuando se usaba el pergamino era más resistente. Tenemos algunos ejemplos de libros que eran el momento de pasaje entre usar el pergamino y el papel. Usaban poner el bifolio externo en pergamino y el resto en papel, porque era más barato. Pero en realidad no se fiaban todavía del papel. Y eso explica también justo el momento de pasaje. Por eso le decía al principio, el libro no solo transmite el texto, transmite con su materialidad, nos transmite también muchísima historia. Restaurar un libro no quiere decir volverlo nuevo. Precisamente en la restauración ahora se intenta conservar toda esa parte material, esa historia material que transmite también el daño. Por ejemplo, no queremos quitar esta mancha, porque esta mancha no crea ningún daño y nos hace ver que el libro fue muy usado. Bueno, se usa, por ejemplo, reintegrar el papel con papel, pero se reintegra solo el soporte escritorio, no se rellena nunca el escrito, el texto no se rellena nunca. Sería como hacer un falso. Yo pongo siempre este ejemplo, sería como ponerle los brazos a la Venus de Milo. A la Venus de Milo es verdad que tenía brazos y que seguramente llevaba algo en las manos, pero no se sabe. Exactamente sería lo mismo. Si nosotros rellenáramos el texto, estaríamos creando un falso, porque nosotros en realidad no sabíamos lo que había escrito ahí. Otra realidad importante presente en la Biblioteca Apostólica Vaticana
es el laboratorio fotográfico fundado por Papa Pío XI a inicios del siglo XX. Aquí se realizan las reproducciones fotográficas de la mayor parte de los tesoros presentes en la biblioteca, desde manuscritos hasta libros, pasando por grabados, dibujos, medallas y monedas. Desde sus inicios, el laboratorio fotográfico ha llevado a cabo su misión documental, adaptándose a las innovaciones técnicas de cada momento histórico. De hecho, hoy en día la biblioteca está utilizando tecnología desarrollada por la NASA para conservar documentos digitalizados. Dr. Schuller. Hola, Padre Mitch. Sea usted bienvenido a nuestro laboratorio fotográfico. I'd like to present you to our audience. Gracias. Pero déjame presentarte al público. Usted es la doctora Irma Schuller y trabaja aquí, en el laboratorio fotográfico de la Biblioteca Apostólica Vaticana. ¿Qué es exactamente lo que hace aquí para contribuir a la conservación de la colección vaticana? Of the Vatican collection. En realidad, la actividad fotográfica es muy importante para la conservación y el acceso a los manuscritos. Es por ello que en nuestro laboratorio fotografiamos los manuscritos desde hace muchas décadas, así como otros objetos del laboratorio, y también los publicamos únicamente online para dar acceso a los contenidos. As a matter of fact, I've been able to get access to some of the documents of the biblical science. De hecho, he podido acceder a algunos de los documentos como ciencia bíblica, porque usted ha hecho ese trabajo. Una de las cosas que queríamos que explicara es cómo se hace ese acceso, la conservación y la difusión, porque todo eso es parte del acceso. Usted difunde esos documentos tan antiguos para que los estudiosos como yo, que vivimos en los Estados Unidos, podamos apreciar hasta el último detalle de los mismos. A printed version, we can actually look at an image of the document. You can look at the image and you can read the text and you can do all this at high resolution. Así es, se puede leer el texto con una resolución muy alta. Hay un proyecto de la Biblioteca Vaticana que permite a ciertas personas fotografiar y escanear manuscritos enteros y archivarlos en nuestro sistema de conservación a largo plazo. For our archive to put them in our long-term preservation system. Pero también los publican online, donde están disponibles de forma gratuita, y también para catalogarlos con los metadatos y dar acceso a que todo el mundo pueda ver estos documentos. And give access to the whole world to these contents. Pero la Biblioteca Apostólica Vaticana no termina aquí. A los diferentes laboratorios, gabinetes y salas de consulta se unen el archivo de la biblioteca, el depósito de documentos donde se guardan con celo las obras de mayor valor y el área dedicada a la actividad editorial y expositiva. Todo esto bajo la mirada atenta de la Fundación Sanctuary of Culture, que desde el año 2007 vela por el patrimonio de la Biblioteca del Papa, dedicando sus esfuerzos a la restauración, colección, estudio, preservación, investigación y promoción de los tesoros en ella custodiados. Monseñor Mendoza, muchas gracias por permitirme venir aquí y filmarlo. Gracias, muchas gracias. Padre Mitch, il piacere è stato veramente nostro. Padre Mitch, el placer ha sido nuestro. La gran misión de nuestra Biblioteca Apostólica es preservar la memoria, que es un gran hogar de la memoria de la Iglesia, del cristianismo y del patrimonio de la humanidad. Somos custodios, pero custodios con un gran deseo de dar a conocer los tesoros que guardamos. Gracias, muchas gracias. Se lo agradezco. Arrivederci. Arrivederci. Tras nuestro breve viaje por las diferentes realidades de la Biblioteca del Papa,
podemos afirmar sin lugar a dudas que se trata de una realidad viva que crece, se enriquece y se adapta a cada momento histórico para conservar y divulgar las maravillas que alberga en su interior.